Y este es un tutorial sobre cómo hacer distintos tipos de iluminación en un personaje. ¡Piononos! Bueno, pues os pido disculpas antes que nada por haberme hecho esperar tanto. La verdad es que podía parecer que me había ido, pero no, nunca me he ido, sigo trabajando. Es solo que ahora no puedo sacar vídeo con tanta asiduidad. Son bastante complicados y costosos de hacer y ahora estoy en una etapa de mi vida con bastantes cambios. Además me quedé sin la persona que me ayudaba a editarlos y ahora se me hace mucho más difícil. De lápiz a llorar a la llorería. Vale. No, hace ya como 2 meses que os prometí este tutorial y no os voy a hacer esperar más. Vamos al grano. He pensado en 4 formas para iluminar este personaje y he procurado reducir el proceso para que sea lo más sencillo posible y fácil de imitar. O sea que este tutorial es por si sois bastante principiantes y que tengáis la posibilidad de seguirlo bien y aún así tener un resultado bastante atractivo y correcto. A ver qué tal. Vamos a imaginar que tenemos un foco de luz que viene de esta dirección, a la derecha, y le da justo de frente. Creamos una capa nueva sobre las tintas planas y pulsando Alt y clicando entre ambas la anidamos. Después de nombrarla, elegimos el modo de fusión Luz Intensa y después el color que nos apetezca. Mirad qué efecto tan estridente causa al pintar sobre las tintas planas. Luego lo reduciremos, por supuesto. Pero un momento. Pausa. Pensaréis, de acuerdo, la luz viene de la derecha, pero obviamente no va a estar trazada por una línea recta. ¿Cómo narices hay que decidir cuál va a ser esa trayectoria a dibujar? Aquí tenéis un ejemplo de cómo se puede ir amoldando la luz a las distintas formas geométricas. Pero esto lo vais a aprender de verdad mirando mogollón de ejemplos y practicando mucho. Así que manos a la obra. Una vez tengamos claras estas pautas, vamos a ir decidiendo las zonas que están bañadas por la luz, no solo con el pincel, sino también con la goma, para borrar los excesos. Recordemos que siempre va a ir situada a la derecha, y en cada uno de los elementos que componen a esta personaje. Incluido el moño, por supuesto. Un poco del pelo, que a veces conviene forzarlo un poco. Y con la goma, reduciendo el tamaño, vamos a ir borrando aquellas zonas en las que no puede llegar luz porque se proyecta la sombra de las propias protuberancias del dibujo. Por ejemplo, aquí tendríamos una sombra de la parte superior de la oreja, que la hemos hecho difuminada, o aquí abajo en la nariz, una sombra proyectada, o incluso utilizar esta misma estrategia para afinar el moño o el pelo, con estas ligeras incisiones que nos hacen ver que está conformado por hebras. Podemos quitar un poco de luz aquí, ya que esta parte debe estar más en sombra por la acción de la cabeza. O aquí en este hueco, que es algo que tiene más que ver con la oclusión. Ahora os explico lo que es. Pero antes vamos a añadir el brillo de los ojos, que también es a la derecha, por supuesto, y luego bajamos la opacidad de la capa luz. Ahora creamos otra capa, también anidada, que la denominaremos sombra. El color a elegir en este caso siempre suele oscilar entre el rojo y el azul, como por ejemplo este lila. Bajamos la opacidad del pincel y la opción de fusión multiplicar. De hecho la sombra ya está hecha porque es la ausencia de luz, pero vamos a hacer un degradado oscuro a la izquierda para enfatizarla, intercalando pincel y goma difuminado y bajando bastante la opacidad. Ahora sí que hacemos una capa nueva que se llamará oclusión y también en modo multiplicar. La oclusión es un espacio oscuro, lleno de una sombra más fuerte, que se genera porque haya grietas u oquedades en las que no puede entrar la luz. Yo les llamo pequeñas cuevecitas, pero vaya, a mí no me hagáis ni caso. Me gusta afinar un poco con la goma degradada ciertas zonas y ya estaría el acabado. Lo más simple que he podido. Vamos a hacer un repaso de las capas que tiene este proceso para que podáis verlo más claramente. Luz, sombra y oclusión. ¡Facilísimo! Vale, ahora vamos a imaginar que la luz viene desde abajo. Voy a utilizar esta técnica en tintas planas con la varita. Seleccionamos los colores que nos interesa aislar y después nos vamos a la capa de luz, que tendrá las mismas características que ya hemos aprendido, pero en este caso la vamos a hacer difuminada, con esta especie de degradado. Seleccionamos cada zona aislándola con la varita, como en este caso el pelo,
y en todos los demás lugares donde nos interese poner la luz, siempre recordando que viene desde abajo. No es imprescindible que si la luz viene de esta dirección tengamos que dibujarla difuminada como estoy haciendo ahora, es simplemente para que conozcáis una forma distinta de aplicarla. Con este otro método, si queremos endurecer la luz, lo que hacemos es utilizar la goma y borrar aquellas zonas que están en sombra, ya sea proyectada o lugares a los que simplemente no llega la luz. Usamos el pincel estándar para relieves más abultados como la nariz y el difuminado para otros más sutiles como el labio superior. Como veis, con los pinceles que vienen por defecto podemos hacer cosas que son bastante resultonas. De hecho, yo he resuelto todo el tutorial combinando simplemente estos dos. Y ahora voy a iniciar el proceso de borrar aquellas zonas que pertenecen a la oclusión. Como veis, los pasos a seguir son muy sencillos y exactamente los mismos que en el acabado anterior. Lo único que hay que tener en cuenta es la dirección nueva que ha tomado la luz. Bien, hemos acabado con la capa luz y ahora vamos con la sombra. Elegimos el color lila y multiplicar, como siempre. Si en la ocasión anterior utilizamos el pincel difuminado para aplicar la sombra, en esta ocasión, por el contrario, he utilizado el estándar para endurecer las zonas de sombra según me interese. Luz difuminada, sombra marcada. Es una técnica opuesta a la anterior, pero con un resultado bastante similar. De hecho, es la que más suelo emplear normalmente. Vale, y ya está, ya estaría el resultado. ¿Qué os parece? Como vemos, la dinámica es ir cambiando la luz de posición a ver cómo queda. Veamos la siguiente. Vamos a imaginar esta vez que la luz viene desde arriba y probaremos con una técnica de sustracción que consiste en rellenar la capa sombra entera. Y para la luz lo que vamos a hacer en este caso es borrar esta veladura oscura en las zonas donde nos interesa para que se vea la parte de abajo más clara. Si queremos suavizar esto un poco, podemos utilizar el dedo con el pincel degradado y arrastramos un poco hacia abajo. Si nos pasamos podemos borrar el exceso, siempre es mejor ser un poco sutil. Y así continuamos borrando y remarcando aquellas zonas cuyo relieve puede sobresalir un poco más de la cara y estén recibiendo la luz antes que el resto. Borramos el brillo de los ojos, que ya no debe estar aquí, y voy a pulsar Ctrl U sobre la capa de la sombra para oscurecerla un poco más. Hay veces que rectifico estas cosas a mitad del proceso, gajes del directo. Ahora sí, continuamos quitando más y más sombra. Quizá la zona de la cara quedó muy dura. Para arreglarlo vamos a utilizar un pincel grande y difuminado para borrar. Y después utilizamos un lila más oscuro para remarcar las zonas donde está la sombra proyectada, como por ejemplo aquí dentro de las orejas, o también la oclusión, que ya la conocemos de antes, y que con este diseño nos ayuda a remarcar los mechones. Con un pincel difuminado con un tamaño muy grande, vamos a ir creando este degradado para enfatizar la luz. Nos ayudamos también con la goma por si nos hemos pasado un poco con el efecto. Añadimos sombra de los ojos y unos últimos retoques de oclusión. Y ya tendríamos este nuevo acabado. Not bad, pero ¿qué pasaría si la luz viniera desde atrás? En esta ocasión he oscurecido el color del propio dibujo. Y sobre él vamos a añadir un poco más de sombra con el mismo método que ya hemos aprendido hasta ahora. Imaginamos que la luz viene desde atrás, pero un poco hacia la derecha. Por lo tanto, la sombra extra que vamos a añadir va a estar justo en el lado opuesto, a la izquierda. No voy a sobreexplicar este proceso porque a estas alturas ya lo tendremos bastante claro, así que vamos a darle caña al rewind. Aquí cambiamos de capa para añadir la oclusión, para acentuar la oscuridad en esas zonas más hundidas, recordad. Y ojo aquí que viene el paso diferente, la luz de recorte. Elegimos una, por ejemplo, amarillenta y vamos a aplicarla con el pincel opaco por todo el contorno derecho del dibujo, dando a entender que el chorro potente de luz viene desde atrás. Voy a establecer un toque más blanquecino, mejor así. Y ahora con un naranja bastante chillón y un pincel difuminado, le añadimos este toque a las orejas. Cuando la piel es fina, la luz pasa a través de ella y se produce ese efecto lumínico. Veamos... Sí.
A eso me refiero. Y ya por último la luz de rebote, que no es una luz que le da directamente al personaje como las otras que hemos visto, sino que está por ahí fuera de plano, rebota con otros objetos y le da a nuestro personaje de forma indirecta. Como veis se aplica igual que cualquier otro degradado, pero va a su bola con respecto al resto de luces. Esta por ejemplo la he situado donde está la sombra para que se note más su efecto. Y para apreciar más este tipo de iluminación podemos añadir un fondo oscuro con un halo lumínico para resaltar más. ¡Y listo, Calisto! Bueno, y eso es todo. Os dejo por aquí los 4 ejemplos para que podáis verlos acabados todos juntos. Me gustaría añadir que, en compensación por no poder subir vídeo tan a menudo como antes, mientras esperáis, os voy a dejar de vez en cuando con un podcast, es decir, un programa de radio amateur en el que estaré acompañada de mi querida C. Fries y en el que hablaremos de cine de animación. Nos podéis escuchar en iVoox y también aquí en YouTube en formato vídeo, aunque lo importante va a ser la vía auditiva. Así que si os interesa el tema, os espero este miércoles en un primer programa en el que hablaremos de la peli Over the Moon de Glen Keane, estrenada recientemente en Netflix. Y bueno, ahora sí que eso es todo.